tubariye. Lilu 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 ma, lilu tubariye. Lilu ye, lilu ye, lilu tubariye. Lilu 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 ma, lilu tubariye. Lilu 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 ma, lilu tubariye. Lilu 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 nito, lilu tubariye. Bola bola ma, amatuwe bola. Bola bola ma, amatuwe bola. Amatuwe bola ma, meigidi na tibe. Amatuwe bola ma, meigidi na tibe. Bola bola ma, amatuwe bola. Bola bola ma, amatuwe bola. Amatuwe bola ma, meigidi na tibe. Amatuwe bola lito, meigidi na tibe. Bola 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 ma, mama tuwe bola. Bola 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 nito, mama tuwe bola. Mama tuwe bola ma, meigidi na tibe. Mama tuwe bola nito, meigidi na tibe. Bola 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 ma, mama tuwe bola. Bola 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 nito, mama tuwe bola. Mama tuwe bola ma, meigidi na tibe. Mama tuwe bola nito, meigidi na tibe. Bola bola ma, mama tuwe bola. Bola bola ma, mama tuwe bola. Mama tuwe bola ma, meigidi na tibe. Mama tuwe bola ma, meigidi na tibe. Bola bola ma, mama tuwe bola. Bola bola ma, mama tuwe bola. Mama tuwe bola ma, meigidi na tibe. Mama tuwe bola nito, meigidi na tibe. Give me the putara, give me the putara, give me the putara, give me the putara. Game on ya, 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 game on ya. Give me the putara, give me the putara, give me the putara, give me the putara. And you look at the and you hit your back, look at the way you don't rip your pants now. Hey, faster. Hey, look at the ball. Give me the putara. Give me the putara. Give me the putara. Go away, man. Putara. Game on ya, 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 game on ya. Let's take it back. Yes. Give me the putara. Give me the putara. Give me the putara. Go away, man. Putara. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We present our weekly radio show every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. We have interviews from Aurelio Martinez to Consigo, Gado Nunez, Gloria Osiris, Lord Agustin. Garifuna Music and Talk with DJ Labuga brings them all to you on our weekly radio show. Listen live on your home computer, smartphone, iPad, and notebook. Every Wednesday, 7 p.m. to 9 p.m. Don't forget to check us out on Facebook through Ronnie Figueroa. Also on TuneIn if you don't have the application downloaded for free. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Garatibidi, pero malo da baja. Garatibidi, pero malo da baja. Garatibidi, pero malo da baja. Cari de tu nalire, la diga diciendo. Garatibidi, pero malo da baja. Garatibidi, pero malo da baja. Garatibidi, pero malo da baja. Cari de tu nalire, la diga diciendo, 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 diciendo. Diciendo, 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 diciendo. Wamalihayo, 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 wamalihayo. Mudara, 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 mudara.
motea. Because I need you. Hey, my little guy, because I need you. Daddy, you na nike, la de bisi. Hey, qué motea. Ajá. Gui pasi. Ay, ay. Yes, ladies and gentlemen, this is your weekly radio show, Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Very special show tonight, un show super especial esta noche, así es de que manténganse en sintonía porque en estos momentos vamos a hacer contacto directo hasta Labuga, Livingston, Guatemala, para la entrevista tan esperada con el señor Celso Alfredo Neri Rufino. Luba Furende Guamilito, barrio Guamilito, Livingston, Guatemala. Ahí es donde se encuentra este proyecto tremendo. Y vamos a platicar con Celso Alfredo Neri Rufino a lo largo y a lo ancho de lo que es el trabajo que este hombre ha hecho y continúa haciendo en la comunidad garífuna de Livingston. También esta noche vamos a darle estreno con el reporte semanal de lo que está ocurriendo dentro de la comunidad garífuna de Nueva York, con nuestra reportera Budari Palacios. ¿Qué motea? Yes. Okay. Happy birthday. Feliz cumpleaños para toda la gente linda que el día de hoy está cumpliendo años. Buiti Lostarum Irumu Lu Tu Amuru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all of you. Feliz cumpleaños para todas las personas que se encuentran de manteles largos el día de hoy, o mañana, o este fin de semana. Happy birthday. May you live to see many more. May you live to see many more. May you live to see many more. Happy birthday to you. 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 How older you now? How older you now? How older ¿Qué motea? Ajá. Happy birthday To you. Beautiful song. I love it. That is Mr. Gooey. Mr. Augustine. Uncle Gooey, who lives right here in Los Angeles. Él vive aquí en Los Ángeles con todos nosotros. Les queremos desear un feliz cumpleaños a todos los cumpleañeros el día de hoy. Ya tenemos en la línea a Tío C. Así es de que, como muchos niños lo llaman, Tío C es un ícono en el pueblo de Livingston. Celso no solamente es un popular personaje con un corazón muy grande, sino una figura carismática que representa el movimiento Rasta en Guatemala y también la concientización garífuna. Él también ha tenido la oportunidad de haber sido electo para aparecer en muchas cosas, ¿no? Él ha hecho muchas obras y obras de caridad y también varios proyectos de filmes, ¿no? Así es de que vamos a hablar con él a lo largo y ancho esta noche para ver qué logramos recabar, ¿no? Así es de que la bienvenida hoy al señor Celso Alfredo Neri Rufino, directamente desde la Buga Livingston. Bienvenido. Buite a children tonight, esta noche. Guño to. Señor Celso, bienvenido. Ya, biti Guyon Ronnie, Gunda Nanaga, Bumo, Lumagianara, Taban programa, Guyon Le,
Luna Bajo, Juan Sarao Guiriguia, según Luis Vales Dajani. Muy buenas noches, Ronnie, pues gusto de estar contigo en esta noche, ¿verdad? Y un saludo muy especial para nuestro radio escucha, ¿verdad? Y nuestros fans ahí. De parte mío, Celso Neri, pues quiero saludar a todos. Especialmente pues allá en California, ¿verdad? A doña Eva, también a Nueva York, a Socie, ¿verdad? Mi famoso, mi preferido artista actualmente, ¿viste? Ajá, qué Feliz motia. noche, ¿cómo estás? Todo bien, Sun Catalita Danabuti. Me gustaría que saludaras a toda la comunidad garífuna que está escuchando en vivo y a todo color esta noche en todo Nueva York. Sintonía total esta noche en Nueva York, en Los Ángeles. Así es que tenemos gente linda en Houston también, de La Buga, de Honduras, que nos escuchan también. Así es de que quiero que te tomes la oportunidad de saludarlos en garífuna, en tu lengua materna, por favor. Aeman Mawania Hon Sun Madago Sun Duhenyon Sun Agubrigo Hayag também a Lagueira Tio Samu Alo Agua Ongua Lugiara Belawa Wanseru Yawageira Ide Wagemege Lida Lidere Dan Legada Balio So Mabani Hon Sun Anigo Hon Sun Halagamba Balio Guyonle Hon Wani Ugarinago Lengo Chilera. Itarala. Gracias por eso y por esas palabras y por una bendición. Quiero que nos que abramos el programa con una oración, por favor, tuya. Ok, Lida Garífuna o Lida Chimag. Lo que vos querrás. Dale, Lida Garífuna. Ok, so awangratia. Lida Liri Uchilira Sifri Samdi Tarala. Wagu Chibungi Li Selbi Nebe Wala Biri. Ibi la barui hawo. Ubo wega fento lana sagu wego. Feru no be wachara baba ke feru na ma char be o. Ma dunde habal no la gubri no chi disik dar ga baloi. La dega amur le ga bafu be. Amur bungi lugu mu wada. Amur aruwe habe Itarala. Gracias por eso. Bueno, ahora que tenemos la bendición, yo creo que los ancestros están con nosotros y ¿quién contra nosotros esta noche? ¿Qué motea? ¡Ajá! Bienvenido, Celso. Bienvenido, hermano. Mama Guama. Fíjate, Celso, de que tenemos un gran amor por el trabajo que haces. Realmente respetamos lo que haces en la comunidad garífuna. Mucha gente no sabe el trabajo que desempeñas. Mucha gente critica, mucha gente lo pasa desapercibido. Pero hoy en la noche vamos a dar a conocer el trabajo que realmente haces de día a día. Además de esos reportes magníficos que nos mantenés al día a través de la página de Facebook, cuando nos reportás ahí la marea alta, la marea baja, que hay pescado, que no hay pescado, que mataron a este, que mataron al otro, ¿me entiendes? Todo eso es muy importante porque mantenés a la comunidad garífuna muy informada. Mucha gente no lo comprende, mucha gente ignora a veces de que esto es parte de la comunidad y se enojan contigo y bueno, te echan maldiciones y nosotros siempre te echamos bendiciones, hermano. Así es de que para adelante, para atrás ni para darte empujón. Itarala. Amén. Pero bye, no amor. Eres mi gran amigo, Ronnie, desde el principio que me metí en el Facebook, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros, hermano, y en cuanto a nuestras obras y las cosas que hacemos, nunca podemos esperar que seamos una monedita de oro y que le pagamos a todos, ¿verdad? Bien dicho. Bien dicho, hermano, bien dicho. Pero más sin embargo, pues ahí estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No somos más de lo que somos y solo hacemos lo que debemos de ejecutar, ¿me entiendes? Entonces se nos ha dado el consejo de que no sepa nuestra izquierda lo que hace la derecha. Total que ahí vamos cargando con la cruz, vamos. Excelente, me gusta. Tenés una filosofía que inspira, que realmente motiva a mejorar lo que ya hay.
porque de hecho las comunidades garífunas han sufrido mucho del olvido, más que todo de discriminación de todo tipo, ¿verdad? De que el robo de tierras, que es lo más significante en este punto. Pero también tenemos que abarcar la falta de educación, la falta de oportunidades de trabajo que no hay para las comunidades garífunas, y que realmente ya es hora de que se proteste, de que se ponga un pie firme y adelante con la responsabilidad de tomar esa responsabilidad en tus propias manos. Y ya se ha hecho con eso de que se han lanzado varios candidatos garífunas dentro de la política. Ganen o no ganen, no importa, pero ya hay un arraigo que se trae, que ya era necesario desde hace mucho tiempo. Entonces, todo esto lo hemos venido observando, tanto vos como una persona que es muy social y muy motivada en la comunidad y que motiva a mucha gente, y que sos también el foro de luz para muchos de los turistas que llegan a Livingston. Así es de que para poder empezar esta entrevista el día de hoy, quiero, bueno, empezar con el clima. ¿Cómo está el clima ahí en Livingston el día de hoy? Bueno, mira, está sabroso, vos. Ya huele a hielos, va. Ajá. Ese chipi, esa frescura que nos caracteriza aquí en Livingston. Y es el momento en que toda la familia empieza a buscar suéter, ¿va? Porque un frío de 20 grados pues ya nos afecta. Ya sabes que el clima acá es bastante caluroso, es bastante húmedo también. Y más sin embargo pues está causando también algunas gripas, ¿va? Entre niños y esas cosas por esos cambios, ¿va? Ha estado lloviendo mucho, va inundando casi la comunidad, pero no podía decir gracias a Dios que ya no está lloviendo acá, pero está haciendo desastres en Guatemala capital y otras zonas del sur, ¿va? En Belice. Pero así está el clima en Guatemala, por otro lado rico, y ya sabes, ¿no? Ajá. No, he sabido de que en Belice también ha estado algo fuerte el clima y ha estado inundándose ahí lo que es la capital de Belice, que es la ciudad de Belice, y que realmente ha afectado a muchas personas ahí en el área. No sé cómo haya estado el clima tan drástico ahí en Punta Gorda o en Barranco, pero no has escuchado nada. No, más que todo tiene que ver por la zona ya central de la ciudad, ¿va? De Belice, allá arriba. Por la parte ya pegado con México. Es cierto. Pero ya aquí en Punta Gorda, Belice, como lo tenemos aquí en la vecindad, va, el clima que sufrimos en Belice es lo mismo que vivimos en la zona, en el área ahí, va. Binaro. Ajá. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas de esta entrevista de esta noche. Gracias de antemano, hermano, por haber aceptado nuestra invitación de estar con nosotros a través de los micrófonos y entrar a los hogares de tanta familia garífuna, no solamente hondureña, guatemalteca, beliceña, sino también de la diáspora. Tenemos nicaragüenses, tenemos gente de San Vicente las Granadinas que realmente no hablan el español, pero se han acercado mucho con aquellas ansias de querer regresar a la cultura garífuna, a lo que es la tierra madre del garífuna, que es Yurumen, San Vicente las Granadinas. Así es de que ellos han tomado con brazos abiertos todo lo que hacemos en la comunidad a través de la radio, de la televisión, a través del internet, y verás que se ha vuelto una necesidad para ellos el envolverse, indagar más acerca del Garífuna Duo. Así es de que esta noche vamos a tomar la oportunidad para que nos eduques, para que puedas compartir tu conocimiento. Vamos a hablar de la cosmovisión caribe, vamos a hablar de el sistema educativo ahí en lo que es tu terruño a través del proyecto que llevas. Vamos a hablar del movimiento Rasta, vamos a hablar de Livingston y la Buga, cómo ha cambiado Livingston a través de los años, y vamos a hablar de todo un poco. Así es de que los micrófonos están abiertos, y mi primer pregunta para esta noche, nuestro invitado especial, Celso Alfredo Neri Rufino, a través de el internet, de la radio, de centroamérica.com desde Los Ángeles, y de lmbroots.com radio allá en el Boogie Down Bronx, la segunda casa de los garífunas, La Búgana, allá en el Bronx. Así es que la bienvenida para Celso Alfredo Neri Rufino. Primera pregunta, Celso.
¿Nos podrías contar un poco acerca de tu familia y de quién es Celso? ¿Quién es el verdadero Celso? Sí, claro, como no, soy de una familia bastante humilde, ¿verdad? Hemos siempre creado bastante fuente de empleos, más que todo jóvenes, ¿verdad? Mi mamá, que en paz descanse, hace 2 años y medio que se murió. Ella pues siempre nos ha enseñado a buscar el billete, vamos, Ajá. directamente. Entonces, gracias a esa doctrina que nos dio de mandarnos a vender, de negociar en Livingston y fuera de la comunidad, en Puerto Barrios, en Guatemala, Sacaba, Chiquimula, vendiendo lo que es el marisco por toneladas, ¿verdad? De aquel entonces. Wow. Entonces yo, pues, esa fue mi forma de crecimiento. Soy el cuarto hijo de la familia, ¿verdad? De mi papá, se llama Gerardo Neri, conocido como Bula, ¿verdad? Así lo apodaban los amigos para ese entonces. Ajá. Y bueno, he tenido una familia muy unida, ¿por qué no mencionarlo? Y esto me ha fortalecido bastante, puesto que desde niño pues viví con mi bisabuela, mi bisabuelo, mi abuelo, mi abuela y mi mamá y el resto de la familia anciana de aquel entonces, ¿verdad? Yo tengo actualmente 50 años y pues he visto y he tenido mucho que ver en esta vida, ¿verdad? Entonces esa es mi raíz familiar, bastante unida, bastante humilde y bueno, aquí estamos. Y también pues nos hemos dedicado mucho al estudio, ¿verdad? Mis hermanos pues tuvieron capacitaciones bastante firmes entre carpinterías y albañilería, electricidad y etcétera, ¿verdad? Sí, sí. Entonces así eso soy yo familiarmente hablando, Ronnie. Excelente. Entonces ese es el Celso, el místico Celso que toda la gente busca. Todos los turistas llegan a buscar a Celso cada vez que llegan a Livingston. Yo creo que él tiene las llaves de Livingston, de lo que es la cultura garífuna, y yo creo que eso te beneficia moralmente, yo creo que beneficia al pueblo, porque en vez de ir a buscar, porque la mayoría, hablemos la verdad, la mayoría de negocios en el centro de Livingston son de la gente maya y de los chumago, ¿sí o no? Entonces, sí, es cierto, Ronnie, eso está predominando, sí. Entonces, cuando llega el turista, quieren ver garífuna, quieren comer garífuna, quieren descubrir garífuna, quieren explorar garífuna. ¿Qué es lo que les das al turista que mantenés esa popularidad dentro de los europeos y americanos que llegan a buscar la cultura garífuna? Sí, primeramente, Ronnie, desde 1998 yo soy el guía local autorizado del INWAP, ¿verdad? Número 147. Ok. Ajá. Y bueno, esa es mi profesión fuerte, ¿verdad? De lo cual tengo un acuerdo, un decreto gubernativo, pues. Entonces me he dedicado a mostrar directamente lo que tiene que ver con la esencia de la cultura garífuna, de su espiritualidad, su manera de vivir, su explotación de la naturaleza y su conocimiento. Y pues me he dado cuenta de muchas cosas que, por ejemplo, no nace, ¿verdad? Hablando un poco así de agricultura, que no nace en Estados Unidos, por ejemplo, la piña. Ni en Europa nace la piña, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos muchos turistas que vienen por acá y bueno, se les sorprende cuando se les pregunta, mira, ¿ha visto árbol de piña? Nadie ha visto árbol de piña, ¿verdad? Cualquiera puede dibujar un árbol grande con piñas colgadas por allá. Entonces ya dentro del tour que yo he ofrecido, que siempre he ofrecido, pues en diferentes metros de camino, tengo diferentes elementos que mostrarle a los turistas que yo sé que les va a sorprender. Por ejemplo, por allá por donde viví, bueno, primeramente teníamos la Gran Ceiba, ¿verdad? Sí. Que ya botaron del cementerio, y un cementerio que tenemos bastante artístico aquí en Livingston, porque es de colores, ya sabes. Sí, sí. Mientras en Europa, en Estados Unidos, otros países, bueno, tienen esos mausoleos pequeños y cosas así. Aquí es un
arte, es un artístico campo, ¿verdad? Lo que es el cementerio. Y luego en el camino, pues ya llegamos por ahí arriba, por el mirador, tenemos la visión de todo. Luego tenemos las personas que fabrican el pan de coco, ¿verdad? Las visitamos también, les compramos el producto, ya sabes, y eso pues ayuda bastante a la comunidad de Barbene, especialmente, que ahí estaban las personas, y todavía ahí están, que hacen pan de coco en Livingston. Wow. Sí, Otras pues. personas hacían Ereba, ya llevaba a los turistas para que vieran. O sea, pues el tour constaba de cosas novedosas, ¿va? Simples, pero sí novedosos. Ya. Ajá. Así es como he manejado esta espiritualidad. Y aparte de ello, pues he sido visitado por bastante estudiantes universitarios que están haciendo su CD, su tesis, ¿verdad? Sobre Sí. antropología o sociología. Vienen a Livingston a consultarse conmigo y bueno, así hemos estado trabajando y hasta la fecha tenemos un espacio abierto para el mundo turístico como para explicarle con detalle lo que es la cultura garífuna a profundidad, ¿no? Excelente. Gracias por compartir eso, Celso. Vamos a continuar con las preguntas, pero vamos a identificar las estaciones de radio. Buenas noches, querida audiencia. Esta noche estamos en vivo y a todo color, vía telefónica, a través de la comunidad garífuna de Livingston con el señor Celso Alfredo Neri Rufino. Estamos transmitiendo en vivo a través de radiocentroamerica.com desde Los Ángeles, California, y en cadena con lnbroots.com radio allá en el Boogie Down Bronx, la segunda comunidad garífuna más grande fuera de Centroamérica. Así es de que bienvenidos esta noche, bienvenido al señor Celso Alfredo Neri Rufino, y no se olviden, esta noche más tarde, después de la entrevista, tendremos el reporte semanal que estamos inaugurando el día de hoy con nuestra reportera Budari Palacios allá en el Bronx. Además, el reporte semanal de esta semana estará pues dándolo Budari con todos los pormenores de lo que está sucediendo dentro de la comunidad garífuna allá en el Bronx. Así es de que ya lo saben, en sintonía, porque ella entra después de la entrevista como a eso de las 11 de la noche, hora de Nueva York, 8 de la noche, hora de Los Ángeles. Señor Celso, gracias por estar con nosotros. Regresamos. ¿Cómo ha cambiado la Buga Livingston a través de los años, Celso? Ok, ha sido un cambio más que todo económico, ¿verdad? Vos, donde se ha traducido todo, como mencionaste al principio, sí es una verdad que el mercado está en las manos de mayas y ladinos, ¿verdad? Uh-huh. Pues Livingston ha sido siempre un pueblo bastante próspero, una tierra bastante rica y muy agradecida en el campo de la agricultura. La vida que predominó mucho antes, al principio de mi juventud, pues podemos decir que era la pesca. Y a pesar de todo, pues había empresas bien grandes, como por ejemplo la Ferropasco, ¿verdad?, que empleaba a más de 1,500 personas en diferentes ocupaciones, ¿verdad? Entonces la situación era bastante, ¿qué te digo?, dócil, ¿no?, para poderla tratar. Más sin embargo, pues acá en Livingston comíamos los camarones, los jumbos, ¿verdad?, que daban 12 para una libra. ¡Wow! Ok, y había por abundancia, hermano, por todos lados. Caminabas en la playa y ibas juntándote con todo tipo de marisco ahí vivos, joleando y etcétera. Pero algo faltaba dentro de la comunidad: la ropa. No había ropa, hermano. Había comida en abundancia: banano, guineo, yuca, llame, yampí, etcétera, ¿verdad? Pero sí, no había ropa, no había telas. Entonces teníamos que andar con nuestros parches y cosas así por el estilo. Pero en lo contemporáneo es totalmente lo opuesto. Porque ahora con esa paca tenemos telas tiradas, ropas tiradas por todos lados, hasta en los basureros, hermano. Wow. Pero ya no hay camarones, ya no hay jaibas, ya no hay nada. La depredación, desde que entraron bastante los mayas a la comunidad, pues ha sido descontrolada, pues sin medidas, y
la competencia ha sido desigual porque puta se mata a todos los pescados por igual. Chiquitos de los majureros que sí han producido un cambio drástico en la comunidad, donde el resultado de tanta depredación está el hambre actual en la comunidad, hermano. Aquí hay gente que duerme sin comer, y hay bastante. Wow. La situación del empleo ya no existe, pues. No hay forma de tener un trabajo en la comunidad debido a que hay más profesionales, ¿verdad?, que han cruzado grados de estudios superiores, pero más sin embargo todo el mundo ha estudiado para ser empleado. Wow, sí pues. Entonces, el problema de la comunidad es que nadie quiere invertir en empleo, en crear espacios que necesitamos, en crear empresas, maquilas. Mano, nadie quiere hacer eso. Todo el mundo se retracta, busca su propia forma de vivir con una indiferencia total a la necesidad del pueblo. Aquí actualmente solo tenemos la municipalidad como un lugar donde podemos ir a buscar empleo. Wow. Listo. Y si no sos político del partido oficial, no podrías encontrar un trabajo. Entonces sí, la situación está bastante crítica. Y nuestros días desde 1975 hasta acá, su visión siempre ha sido el emigrar a Estados Unidos. Y no es una que hayamos inculcado dentro de la cultura. Hasta el niño pequeño le pregunta, vos, ¿y qué piensas de cuando sea grande? Irme para Meriga. Wow. Entonces, sí, pues. Entonces, esos son los cambios que se han dado. Pero desde 1998 para acá, hemos estado trabajando un sistema de reforma, ¿verdad?, de traducir, de cambiar la mentalidad de estos jóvenes. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Seguramente vamos a comentarle otras preguntas que vendrán luego. Sí, pues. Déjame hacer una pequeña pauta ahí y hacerte una pregunta, porque ahorita que dijiste todo eso, se me vinieron varias preguntas a la mente. Aparte de preguntas, también quiero hacer un par de comentarios. Uno sería de que han habido Garinagu, Guadimaluna, que han vivido en Nueva York y en Los Ángeles y han regresado con dinero a abrir empresas. Han hecho hoteles, han hecho restaurantes, lugares de recreación, una variedad de cosas, pero yo sí estoy de acuerdo con tu persona de que no han habido suficientemente un número nutrido de Garinagu que regresen con dinero a hacer una inversión para retomar lo que es la rienda del pueblo. El pueblo se ha llenado de gente extranjera, de gente que ha llegado a abrir negocios porque, bueno, han llegado a invertir y la inversión es lo que los hace estar ahí. Entonces hay almacenes, hay ferreterías, hay farmacias, hay lugares de fotográficos para venta de equipo fotográfico y de película para tomar fotografía, pero todos son dueños de negocios, son extranjeros o gente que ya son personas que han venido de Puerto Barrios, pues no necesariamente extranjeros de Europa o de Estados Unidos, sino de otras partes, de departamentos de Guatemala que han llegado a abrir sus negocios. Entonces yo creo que ya es hora de que el Garífuna abra los ojos, que despierte y que pueda encontrar llaves, o sea, lugares claves es la palabra, lugares claves dentro de lo que es la economía del pueblo para poder nutrirse entre ellos mismos y darse trabajo. Yo creo que tenés un punto muy importante. Ahora mi pregunta, después de que ya hice mi punto, mi pregunta es, ¿cuáles sería una de las inversiones en la cual miras un futuro? Porque como dijiste que ya de pescado, de la pesca ya no se puede vivir porque ha sido prácticamente eliminada porque muchos de los barcos que llegan ahí a la orilla de la bahía
y usan rastra, ¿no? Usan de aquellas redes grandes y hacen barrido con todo y no dejan nada para ustedes. Entonces, ¿cuál sería una de las inversiones donde el garífuna que llega con dinero de Nueva York, de Europa, de Los Ángeles, para poder invertir? ¿Qué industrias consideras que serían apropiadas, Celso? Hermano, aquí directamente lo que pudiera ser un buen éxito es lo que hace todo el mundo, ¿me entiendes? El turismo. El turismo, pues, habría que potencializarlo dentro de la cultura, ¿verdad? Que haya una visión, porque todavía dentro de nuestra rama cultural conservadora, el estar con gente blanca le afecta mucho a nuestras personas, ¿me entiendes? A nuestra gente garífuna. Pero sería de cambiarle la visión y la mentalidad de ver a esta gente, bueno, como alguien que puede aportar dinero a la comunidad. ¿Cómo así? Bueno, a través de crear estructuras que se pueda ofrecer hermoso lugar, un paraíso, y esto es el chance que tenemos para jóvenes y personas ya adultas que puedan disfrutar de un trabajo que ayude a restaurar la comunidad. Por ejemplo, estamos hablando de un malecón. En cualquier lugar del mundo que sí pueda ser factible para un campo turístico. Y cuando yo hablo de turismo, no solo estoy hablando de europeos y americanos, yo estoy hablando incluso de los salvadoreños que vienen, de la gente de Quiché, grupos estudiantiles que vienen a pasar tiempos en Livingston. Entonces sería muy importante, en mi manera de ver las cosas como están, lavarle el coco a la gente garífuna, porque ahora hemos caído en quejas. Por ejemplo, es que esos garífunas solo bailar son, solo fiestas son, y eso lo dicen los mismos garífunas. Mano, si yo conozco grupos de danza, de ballet que son multimillonarios en la vida, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no podemos explotar nuestra cultura? Porque aquí viene gente de cualquier lado, junta unos borrachos por ahí en la calle y los agarran, y como aquí todos son músicos, hermano, porque se nace siendo eso. Sí, es cierto. Mama. Entonces hay una desorganización, no hay un control, que podríamos decir, donde cayera el contratista y dijera, bueno, ¿cuánto me va a costar ese show, verdad? Sí, entonces pues, se les da el precio que realmente es. Porque esta gente viene con un montón de dinero, hermano. Vienen con cámaras grandes, vienen con un montón de cosas, pero lo que consiguen es un pueblo barato, como llamarlos indígenas, ¿verdad? Sí, pues. Entonces todo eso no está permitiendo el desarrollo de la comunidad como lo que debería ser en el área del turismo. Esa es la gran visión. La otra es la agricultura. ¿Verdad? No olvides la tierra, dice las Sagradas Escrituras, porque ahí está tu riqueza, ahí está tu pan. Pero ahora, ¿qué pasa, Ronnie? Vienen algunas personas del norte, ¿verdad? A decir, a invertir por desarrollo en Livingston. Cuando me preguntan, mi Rasta, ¿qué piensas tú de la agricultura? Tenemos tierra y todo. Entonces ya vengo con mi idea loca. Muchachos, lo primero que hay que hacer es la carretera. ¿Tienen piso para la carretera? Porque si no hay carretera, no va a haber desarrollo. Lo que va a haber es unos pares de racimos de bananos, unos pares de racimos de coco y cosas así. Pero para sacar un furgón, 2, 3 furgones de la finca para enviarlo, necesitamos la carretera primero. Esas son mis visiones sobre el desarrollo de Livingston, ¿verdad? Wow, excelente. Incluso he estado hablando con algunas personas de qué piensa ellos si tratamos de meternos a una compañía naviera, que compráramos un barco grande de esos que viajan para el norte. Puta, la gente dice que estoy loco. Entonces, pero con paciencia, ¿verdad, Ronnie? Porque eso hay que irlo inculcando también entre la gente, entre una generación que viene. Son buenas para ideas. Que de alguna manera tengamos el empleo acá. Son buenas ideas y son ideas que nacen de una persona que vive a diario la experiencia garífuna, que está conectado con el turismo, que sabe las necesidades del pueblo. Entonces yo creo que es importante escuchar
y también accionar. Yo creo que con solo hablar no es suficiente, sino poner esas obras a echar a andarlas, ¿no? Para que algún día pues se logre darle ese poder económico a los Labúgana, a toda la gente de Livingston que se lo merece realmente. Mi próxima pregunta, Celso, es... ¿cómo ha cambiado Celso desde su juventud hasta el día de hoy? ¿Cómo iniciaste como joven? ¿Cuáles eran tus ilusiones y dónde estás hoy? Sí, pues desde muy niño tenía dos ilusiones, ambiciones en mi vida. El primero, ser doctor, médico de medicinas, Uh-huh. ¿verdad? O ser un doctor. Y luego, pues, comprar mi bicicleta y mi equipo de sonido. Eso era toda mi visión. Tu sueño, tu ilusión. Ajá. Más sin embargo, sí, pues, Ronnie, como podrás ver, siempre he tenido una juventud muy especial. Nunca he sido querido en la comunidad, ¿verdad? Siempre he crecido en mi propio ambiente, en mi propio círculo, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, la gente siempre ha confiado en mí, ¿verdad? Desde niño. ¿Sabes qué hacía cuando iba a la escuela? Uh-huh. Iba a la tienda, compraba 2, 3 lápices y compraba mi cegueta. Cegueta es ese ceruchito, ¿va? Ah, el serrucho. Y me encantaba cuando alguien no tenía lápiz en la escuela para cortarle su pedazo. Wow. ¡Qué buena Era una onda! esperanza de mis Buena onda. Era una esperanza de mis compañeros en la escuela que yo estuviera, porque todos van a disfrutar de su topoillo, de su taco o de alguna cosa, porque siempre desde el niño he sabido oler dónde está el billete y he sabido utilizarlo con la comunidad. Yo no soy rico, hermano. Ahorita mismo no tengo ni un centavo para comer. Pero te digo que sí he regalado como unos 20 pesos hoy para que otras familias, amigos se encontraran algo que comer, ¿verdad? Esa es mi forma de vivir. Esta es mi filosofía y es un sistema muy profundo en la filantropía que yo estoy militando en estos momentos. Wow. Y no me canso de hacerlo y le ruego a Dios que me dé paciencia. Y especialmente, ahora que soy grande, conozco la necesidad del niño, del joven, de una merienda a las 3 de la tarde, hermano, de una merienda a las 9 de la mañana, porque he trabajado en grandes instituciones y he visto, por ejemplo, en el Congreso, que ahí está el café, ahí están las aguas, ahí están las tostadas, todo para ellos, y para los pobres niños nada que ver. Sí, pues, entonces me he dedicado mi tiempo desde juventud hasta acá a eso, a vigilar eso, ¿verdad? Que si alguien tenga su agüita pura, saber el momento de dar una ayuda que dure para toda la vida, hermano, porque para todo hay un tiempo. Sí, pues yo nací bulle, ¿viste? Por eso cuando yo estoy hablando de Rasta, cuando yo digo Rasta, me estoy refiriendo al bulle, al chamán, al pastor, al guía, ese que la ha sufrido, que la ha vivido, ese que conoce la medicina, las plantas y sus propiedades, sí, ¿verdad? Pues. Esa vida, ¿verdad? Ese sentimiento. Y todo el mundo pues me llama loco. Bueno, Celso, yo soy loco porque me preocupo por las cosas del mundo y ese es Celso actual. Eso que me mencionaste ahorita, esa es mi próxima pregunta. ¿Cómo se inicia Celso en el movimiento Rasta en la Buga? Porque es un movimiento fuerte que existe en Livingston y yo sé que en Belice es muy fuerte también, pero ¿cómo se inicia Celso en el movimiento Rasta? Todo eso que he traído contándote sobre Celso, este es el camino del Rastaman. Pues sabrás que yo tengo bien, no sé si es mi filosofía pura o es la cosa del mundo. Yo diferencio a un Rastaman de Rastafari. Porque Rastafarian sabemos que es una dogma, es un sistema de vivir religioso, ¿no? Ajá. Pero Rastaman es alguien que ha nacido
para conducir su pueblo hacia la vida espiritual, Oh, sea religiosa o la misma espiritualidad, sí, pues. sin prejuicios, sin porque yo como raza, yo escucho reggae, yo escucho reggae, me gustan los expositores de reggae, pero también me gusta Vicente Fernández, pues. ¡Qué motea! Ayer que montea. Ayer me gusta Lola Beltrán, me gusta este chavo que acá nota Silvio Rodríguez, pues me he metido en esos compadres. Sí, pues. Los libros, por ejemplo, como Rasta. He devorado tantos libros en mi vida, hermano, que guay, no tenemos cantidad de tiempo para extender todos los libros, ¿no? Pero este es el camino de Rasta, porque Rastaman no se hace, hermano, se nace. Sí. Entonces, Se nace con ese corazón de león. de ahí nace tu Cosmovisión Caribe. Contanos acerca de tu autoría del libro que has escrito y tu definición de lo que es la Cosmovisión Caribe, porque de Rasta, ya nos explicaste, es un chamán, es un, en garífuna sería, se me olvida, ¿cuál es el nombre del chamán? Buye. Buye, ¿verdad? Entonces, de ahí se une lo que es y de ahí nace la Cosmovisión Caribe. Por favor. Ay, hermano. Garífuna, Gary no voy a leer la Cosmovisión Caribe. Mire, primero creo que tenemos que definir algunas cosas relacionadas con la palabra cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la forma de cómo empezó el cosmos, el mundo, para X cultura, vamos. Ya. Cuando yo digo la cosmovisión garífuna o la cosmovisión maya, ¿verdad? El maya dice que viene del maíz, y luego dice que la cosmovisión garífuna viene del coco. Pero hermano, eso nada que ver. La cosmovisión garífuna, tendríamos que hablar eso un poco en garífuna, ¿me entiendes? Hacelo. Porque ahí, hermano, cosmovisión lida chimag, lulidun garífuna, la riñogun, ligaburi, la tatiru ubo, lida badigogu. De manera, pues, que nuestra cosmovisión, como garífuna, es lo que nos han contado nuestros abuelos. Cómo empezó el mundo para ellos. Y hermano, la cosmovisión garífuna es puro hebreo. Mi abuela me contaba un chiste. Mi abuela no sabe leer ni leer ni escribir. Pero la señora un día nos contó, en la noche, como siempre, que Dios un día vino, hizo un muñeco de tierra y le sopló a su nariz y ahí está el muñequito. Y que esos muñecos somos nosotros. Ya en mi trayectoria que fui a la escuela, aprendí a leer y a escribir, esa historia la voy a encontrar en Moisés. ¿Me entiendes más o menos? Ya, seguí. ¿Verdad? En el Génesis, ¿verdad? De que sí, Dios explica que sí hizo un muñeco y de barro y le sopló y bueno, el hombre vino a ser alma viviente. Esa es la traducción bíblica. Más sin embargo, antes de saberlo de la Biblia, ya lo sabía de mi abuela y de mis abuelos en general. Todos los garífunas, de alguna manera que tenemos tal vez más de 40 años, así nos han contado cómo empezó el mundo. Que dijo Dios, hagamos, dijo Dios. Y aquí parte una situación muy curiosa en nuestra cosmovisión, porque vienen los antropólogos, nos cuentan de que Garífuna está formado por 50% de inglés, 30% de francés y 20% de inglés, ¿verdad? Eso es mentira. El Garífuna puro, hermano, tiene más lengua y de los mayas, por ejemplo, cuando decimos también es hebreo y cuando decimos bunidi es maya. Entonces, no nada que ver con esa definición de los boys. Ahora que me he dado la vida de estudiar el hebreo, hemos encontrado muchas palabras y básicamente lo que hemos hallado aquí es la palabra sangre en Garífuna.
es Hitler. Entonces nosotros empezamos a buscar la etimología de esta su origen. Encontramos entre los sumerios, que también hemos leído la Biblia en esa lengua. Por ejemplo, Daniel, el profeta, escribió en esa lengua. Y podemos hallar ese término Hitler refiriéndose a la sangre directamente. Correcto. Uno. El otro es la embarcación, Guriara. Guriara, bro. Guriara es fabricado de un trozo de madera verde, Ajá. una sola pieza. Y para fabricar esta embarcación, primeramente, tenés que usar una hacha para cortar el árbol. Correcto. Segundo, tenés que usar el hasudu. Hasudu, bravo. Se llama esta herramienta de hierro que sirve para moldear la parte interior de esta embarcación. Has to do. Ajá, ajá. Y el hasúere es un hasudu más pequeño todavía para las esquinas, las puntas, ¿verdad? Para poderla. Papá tenía esas herramientas, mi hermano no las tiene, don Chico, todas Garífuna tenía esas herramientas de hierro en su mano para fabricar esas embarcaciones. Dejemos la embarcación, vamos al Hana. Mira, un Hana no lo vas a agujerar con madera. Tenés que utilizar hierro para hacer ese trabajo. Para carvarlo, va, para hacerle el hoyo. Exactamente, hermano. Exactamente, hermano. Ahora vamos al bolu. Bolu, mozo bayusur grabo lubachigini bolu, lubachigini flanzo. Y unas esquinas bien, ¿qué es el bolu? Bueno, yo no sé cómo traducir en español. ¿Conoces el bolu? Ya, ajá, yo sé. Es como esa, una cazoleja así de madera grande donde rayaban, por ejemplo, eso, no bolu. Lida Y te va a contar. En inglés sería bowl. B-O-W-L. Bolu. Ok. Liguía meme. Pero nosotros la usábamos de caoba. Goban. Dices. Mientras las otras culturas usaban la cerámica, vamos. Sí. Nosotros usábamos la madera desde el principio. Porque si vivimos en las islas, no vamos a estar en la isla sin embarcación. Sí, pues. Y no hay, hasta este momento, no he visto en los dibujos antiguos de los veleros, diferentes tipos de barcos que se utilizaba, una embarcación parecida a la embarcación garífuna en este caso. Wow. Unas pequeñas embarcaciones con vela, una velocidad bárbara. Entonces los garífunas traducen actualmente que los garinas para aquel entonces eran contrabandistas. No eran contrabandistas, ellos trabajaban para el gobierno, para el Estado, trayendo las armas, el jabón, el papel, la tela, todo lo que necesitaba se tenía que mover de algún lado a otro y eso se encargaban los caribes. Negociantes. Mensajeros veloces. Ya. Ahí, mira, te la estoy contando, la estamos hablando en la radio de una manera general, ¿verdad, hermano? Para que nuestra gente empiecen ya a analizar esto, porque esto tiene bastante profundidad. Lo que se ha perdido dentro del Garifuna Duo, porque se ha perdido ya esto. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos tiene una historia mera extraña, hermano. Nos tiene una historia de que si un barco esclavista se hundió ahí en el San Vicente, nos caímos al agua y salimos ahí como si nada. ¿Y la lengua? La lengua no se forma de naufragio. Es cierto. Ok, entonces podemos ir, y he visto a mis hermanos garífunas, antropólogos, gente sabia que están trabajando por el desarrollo, usar la misma historia de los antropólogos occidentales. Es cierto. Ahí, hermano. O sea que podemos ir un poquito más. Y yo sé que al mencionar estas cosas a nuestra gente van a reaccionar. Mira, ayer estuvimos hablando un poco sobre cómo se dice garífuna en español. Ajá.
Mano, aquí hemos hecho investigaciones en Livingston con los niños, personas adultas. Vayan, por favor, vayan a preguntar, muchachos, cómo se dice, ya van a ver que nadie sabe. Y así de un solo tic, Pero y así de un solo tic, pero yo te lo decimos adiviné. Caribe. Yo te lo adiviné, ¿sí o no? Me das 100 puntos. Claro, después de unos 2, ¿verdad? Ey, Pero es porque sabías, lo tenés adentro, solo que estás dormido porque nos han confundido con nuestra propia lengua. En 1995, 13 de mayo, en México, cuando se firmó el Acuerdo e Identidad de los Pueblos Indígenas de Guatemala. Ahí escribieron por primera vez Maya, Garífuna y Xinca. Al utilizar el término Garífuna, ahí nos confundieron a todos. Ahora ya ni sabemos qué quiere decir Garífuna en español. Pues Garífuna es en Garífuna. Pero en los otros idiomas hay un nombre traducido a este término. Caribe o Caribs. Caribs, en inglés. Yeah, entonces, ahí estoy trabajando, Ronnie, ¿verdad? Vos tal vez te explicaría otras cosas así flamígeras, pero mi visión como Rastaman y mi misión es tratar de juntar, ¿verdad? Vos, con mucha paciencia, este pueblo de regreso. Porque hay mucho más de lo que estamos viviendo ahí dentro de Garífuna. Son los caribes. Y las Naciones Unidas sabe eso muy bien, que somos los caribes científicamente comprobados. Y está jugando con nosotros con el término Garífuna. Es que los Garífuna. Si los Garífuna ya no saben ni qué son, hermano. Y es triste eso. Rastafari. Ajá. Ok, audiencia linda, estamos en vivo y a todo color. Esta noche tenemos en vivo desde la Buga Livingston al señor Celso Alfredo Neri Rufino, más conocido como Tío C, como todos los niños lo llaman. Es un ícono en el pueblo de Livingston. Y bueno, continuamos con la entrevista a través de radiocentroamerica.com y lnbroots.com radio allá en el Boogie Down Bronx. La bienvenida al señor Don Julian, que nos escucha en vivo allá en Nueva York. También él es uno de los pioneros también de la radio con Puntology.com. Así es que bienvenido para Don Julian esta noche, que está en sintonía con nosotros, y a toda esa gente linda de la Buga Livingston de Honduras. Saludos muy cordiales para toda la gente linda allá de Brooklyn, de Queens. También para la gente linda de Houston, Texas. Allá nos escucha la comunidad de la Buga Livingston allá en Houston. Saludos muy cordiales para Don Chilo Castillo, para la familia Reyes, todos ellos que nos están en sintonía cada miércoles en vivo y a todo color a través de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, y 10 de la noche, hora de Nueva York. Así es de que continuamos la entrevista esta noche. No se olviden, dentro de pocos minutos vamos a darle un break a esta entrevista y vamos a darle la bienvenida a nuestra reportera que está allá en Nueva York, a Budari Palacios, que nos va a dar un reporte de cómo está el ambiente social allá en la comunidad garífuna de Nueva York. Así es que a partir de las 8 de la noche, hora de Los Ángeles, 8 de la noche, hora de Nueva York, y 9 de la noche, hora de Livingston, de Guatemala, vamos a hacer una pequeña pausa con don Celso Alfredo Neri Rufino y nos vamos a ir con Budari Palacios, y luego, después del reporte de Budari, regresamos con más entrevista con Celso Alfredo Neri Rufino. Así es de que vamos a tocar una melodía. ¿Qué te parece, Celcito? Vamos a poner un par de melodías y luego te vamos a volver a llamar para continuar la entrevista. Apenas vamos ni a la mitad. Vamos casi a la mitad de la entrevista, es que tenemos más de lo que el conocimiento a lo largo y a lo ancho de lo que es el señor Celso Alfredo Neri Rufino, residente del pueblo garífuna de Livingston, allá en Guatemala, más conocido como la Buga Livingston, desde el barrio Guamilitu. Claro que sí, así es de que, Celso, hace una pequeña despedida para regresar. Vamos a regresar pasadito de las 9 de la noche, hora tuya, para darle un espacio a Budari Palacios, que nos va a dar un reporte dentro de 6 minutos, y luego regresamos, te vamos a volver a llamar para continuar con esta entrevista. ¿Qué te parece? Perfecto, hermano, estamos a la disposición.
Así es de que quiero que tomes un minuto para saludar a toda la audiencia linda que está en sintonía en garífuna, en español o en francés, como querrás. Así es de que los micrófonos son tuyos, hermano. Está muy bien. Primeramente, más bonito tú, mi base Leslie, Leslie Witty, luego que merece boleta Disney, ya, adiós, tu graba donación, más bonito que tú tomas a Tomasita Ávila, ¿verdad? Wirito, tu que promover barun, a la escuela Hianio, lida miro nefusan gadruin biama. Ligue lu beti mabo ne tu Thomas la tabo son Leslie. Ya grongel hon luwa wugri ya dangriga ya mabo ne lu nugri mo habobo ay mabo ga ge lu Chico Ramos, lu Titiman Flores, bueno, sun anigu mabo ne ho igagura su hugeme wabba lubame wagara. Gosi un saludo para toda la radio escucha en estos momentos y guarden un poco de paciencia, ¿verdad? Ya volvemos. Claro que sí, gracias Celcito. Regresamos contigo, vamos a colgar la llamada y para poder darle paso a lo que es a Budari Palacio con el reporte desde Nueva York. Kemotea, Wabinaha, Wafeduha. Ajá. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga.
We are live from the studios in Long Beach through radiocentroamerica.com and lmbroots.com radio in New York. Every Wednesday from 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time. We bring to you the best of recording artists, musicians, producers, and musical directors behind Garifuna Music. So welcome to Garifuna Music on Top with DJ Labuga, and enjoy my show tonight. Wow, ladies and gentlemen, gracias por estar en sintonía con Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Así es de que estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a inaugurar un nuevo segmento dentro de lo que es el programa de Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Vamos a tener conexión semanal con una de las pioneras de lo que es el arte garífuna. Esta mujer nació dentro de las entrañas de lo que es el grupo folclórico garífuna de Honduras. Ella estuvo ahí como alumna, viajó a varios lugares a presentarse con el ballet folclórico garífuna, llega a Nueva York y continúa sus hazañas, y ahora le hemos lanzado la invitación porque Budari Palacios es una de las mujeres que realmente me ha sorprendido por la forma que ella se desempeña dentro de la comunidad garífuna, y es una persona que realmente nos ha convencido de que tiene el poder de convencimiento, de atracción, de poder social para poder mover las masas. Así es de que la bienvenida para Budari esta noche. ¿Cómo estás, Budari? ¿Qué motea? Buiteguño, ¿cómo están? Soy Budari Mirbe. Antes que todo quiero darle gracias al gran poderoso, nuestro Padre Papá Dios, a los ancestros, y gracias a ustedes por hacerme parte de su familia. Me siento muy orgullosa de esto. Gracias Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Gracias www.embrood.com, radiocentroamericana.com y www.Guatemalteca Kids Organization. Bueno, mis amores, para los que no me conocen, y como dijo aquí nuestro querido amigo DJ Labuga, soy Budari. Bueno, estoy aquí en el área de Nueva York y les tengo pues más que una información, así que pongan su lápiz y su cuaderno o pongan su celular para que apunten los números. Bienvenida, Budari. ¡Qué motea! ¡Qué buena, qué buena! Gracias. Estamos felices aquí. Bienvenida. Así es de que adelante con tu reporte. Ok, aquí dándoles el reporte de la semana. Hay una muchacha de Guatemala que se llama Esli. Ella hace muchos eventos para lo que es recaudación de fondos para la comunidad garífuna de Guatemala, la Buga Livingston. Ok, apuntando mis amigos, ella está haciendo un evento para recaudar fondos, será el sábado, octubre 31, es un party de Halloween, en el cual será para niños de un horario y para adultos de otro horario, ¿verdad? Pueden llamar al 1347-282-8559, 1347-282-8559. Nueva York no duerme, mi gente. Nueva York es puro ambiente los 7 días, tanto de día y tanto de noche. ¿Qué motea? También, quemon. También está lo que es la campaña de recaudación de fondos de la Feria Patronal de Travesía. Ellos harán una gira, ¿verdad? Lo que es Atlantic City. Será el domingo 19 de diciembre. ¿Tienen lápiz para apuntar, mis amigos?
El 1347-772-6953. Y cuéntenme, ¿cómo está todo por allá? Porque aquí en Nueva York estamos con un poquito de frío, pero pura candela, puro tambor y puro pan. Y perdón, puro baguete. ¡Qué motea! Te la echaste buena, Budari. Bueno, como siempre, comerciales. Bueno, mis amores, aquí hay muchos eventos, la verdad que la comunidad garífuna se mueve bastante. También pues en Honduras hay mucho movimiento. Un gran saludo para todos nuestros garífunas, porque, bueno, soy de las personas que dicen, no, que Honduras, no, que aquí no. Todos somos garífunas, y también le mando lo que es un fuerte abrazo a todos los amigos de diferentes culturas, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, colombianos, peruanos, porque ante los ojos de Dios, mi gente, todos somos uno solo. ¿O quién tiene sangre color azul? ¡Dígame, mi gente! ¡Qué motea! ¡Qué lindo, qué lindo! Así es que también, dígame. Continuamos, estamos aquí activados. Sigue adelante. Ajá. Bueno, también tenemos lo que es nuestra querida amiga Chichambara Production. Ella también está haciendo un party. Ella va a hacer un party, un pre, ¿cómo se le llama? Como antes de Año Nuevo, ¿verdad? Okay. Ella va a hacer algo muy cultural garífuna. Va a ser aquí en el área del Bronx. Va a ser el 20 de diciembre. Va a haber Pijamanadi, va a estar Bodoma, va a estar diferentes artistas, ¿verdad? Ustedes, para mayor información, apunte. Es el 347-963-1824. Ese es el número de nuestra querida Chichambara Production. Así que ya ustedes saben, vénganse para Nueva York, paguen su pasaje de 100 en 100 o de 20 en 20 dólares, paguen su pasaje y vengan a disfrutar aquí en Nueva York, que aquí estamos listos. ¡Ey! Buena idea. Exacto, de 10 en 10, no sé cuánto cuesta de California para Nueva York, pero aunque sea en burro van a llegar aquí, vénganse. Excelente. Ay. Bueno, mis amores, pues yo soy bien catracha, garífuna, también indígena, soy muy orgullosa, ¿verdad? Aquí hablando de todo un poco como los locos, ¿verdad? También le quería... ¿Ah? Seguí, dale. Bueno, no, usted dígame que yo le doy. También le quiero dar un poco de promoción, porque como dicen, el que no promociona no vende, ¿verdad? Para muchos que no me conocen, yo soy la directora de lo que es un grupo cultural folclórico garífuna aquí en Nueva York, que se llama Budari Dance Company. Nosotros tenemos ya 4 años de existir y representamos la cultura garífuna en cualquier lado del mundo. También, pues quiero aprovechar porque hay un proyecto aquí en Nueva York que es una nominaciones de artistas, que es lo que es 2016 Premios Garífunas. Y pues estamos pidiéndole a la gente pues que entren al link, pueden entrar a lo que es la página de Budari Dance Company en Facebook. Ustedes van a ver el link ahí y pues entran en la parte donde dice Mejor Grupo Cultural Folclórico Garífuna y pues nos dan su voto a Budari Dance Company, ¿verdad? Es muy importante que apoyemos la cultura, no sean como siempre les digo yo a mis catrachos. Hay un dicho que siempre se dice que nadie es profeta en su tierra, entonces no permitamos que ese dicho suceda, ¿verdad? Y pues denos su voto, y también si no son hondureños, pues bienvenido sea usted en el link y denos su voto, que con eso el dedo no se cae. Buenísima. ¿Cómo está la temperatura por allá, mis amores? Aquí está rico, Budari. Aquí estamos aproximadamente como a 75 grados. Está muy fresco, no tan frío, pero sí está algo calientito durante el día. Así es de que esperamos de que Nueva York esté aún más rico y más frío, porque ya te he visto en las fotos ahí ya con ropa de invierno. ¿Sí o no? Sí, tú sabes que nosotros los que vivimos en Nueva York no nos envejecemos tan rápido. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque el hielo nos
¿cómo se dice? No nos envejecemos tan rápido porque el hielo no permite que las arrugas salgan. ¡Hurra, Cassandra! Wow, tremendo, buen secreto ahí que nos has compartido. Así que vénganse para Nueva York. Bueno, también, aquí siguiendo con lo que es las actividades, tengo un amigo que se llama DJ Ricky Sky. Él está promocionando lo que es un party en New Jersey. Esto va a ser pero bien catracho, porque imagínense que va a estar Banda Ibanez, va a estar la muchacha Natalia Casco, va a estar el niño de la bachata, el Paqui, no sé si han escuchado de lo que es el Paqui, el gatito que siempre está hablando duro en Facebook. Ajá, sí. ¿Verdad? Ajá, él va a estar ahí, pero para que llamen para que compren su ticket, lo que es al 1845-522-4407. 1845-522-4407. Miren, mi gente, yo no les miento a ustedes cuando les digo que Nueva York no duerme. Esto es los 7 días hasta las 15 de la mañana, óigaseme bien. Bueno, mis queridos amigos, pues voy a aprovechar lo que es, ¿verdad? Porque quiero darle un poco de consejo, lo que es soy su nueva integrante de la familia, pues como nueva integrante, pues también vengo con mi banderita, ¿verdad? Pues. Ay, dicen que a la vida hay que ponerle un poco de sonrisa, para qué llorar. Ya desmuerto, ya cuando estamos con los tenis bien colgaditos, muertitos, pues ya ahí no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Ajá. Ayer precisamente en Facebook puse un video, ¿verdad? Estamos teniendo un problema bien grande en lo que es la internet de Facebook y creo que también tal vez en otros websites. Las personas están utilizando Facebook como su desahogo, porque, ahí se está poniendo de todo. Con quién están, si se estampe la persona, que si mandan a amenazar a la otra, que bueno, ya no hay prudencia alguna. Y la verdad que yo toqué el tema porque hay mucha gente que se están quejando, especialmente cuando hay muchos niños que están viendo qué es lo que está pasando ahí. Entonces yo creo que debe haber alguna regulación para esto, porque el punto de la pornografía, eso está fuera de serie. Hay una pornografía a un nivel que está demasiado. No sé ustedes qué piensan sobre esto. Muy cierto, Budari, buen punto. Eso es yo lo toqué ayer porque la verdad que a mí me gusta tocar lo que son los problemas sociales y ver pues, porque en verdad, como dicen aquí, cada quien hace de su vida un tambor. Decide qué es lo que hace, lo que no hace, pero es importante, ¿verdad?, lo que es los principios, porque yo creo que yo vengo de una familia muy humilde, y aunque comíamos arroz y frijoles con tortilla, o a veces mínimo verde hervido con margarina, lo que siempre abundó en mi humilde hogar fueron los buenos modales, la educación, ¿verdad? Entonces yo creo que eso no debería de perderse. Bueno, mi gente, ¿quiénes son por allá, por favor? Quiero saber si están dormiditos escuchándonos o si ya están, pero en ambiente con nosotros. Yo creo que tenemos las líneas llenas. Ahí hay gente desde Nueva York, Houston, Los Ángeles, hasta Honduras y Belice. Así es de que tenemos sintonía total esta noche, Budari. Ok, aquí les va otro anuncio aquí con su reportera Budari Palacio desde el área de Nueva York, ¿verdad? Quiero mandar un especial saludo a lo que es el grupo Ceremey de Guatemala. Miren, mi gente, este grupo Ceremey de Guatemala, ellos siempre están en actividades, también apoyando a lo que es la comunidad garífuna de Guatemala, ¿verdad? Entonces ellos van a tener este 28 de noviembre, van a tener una actividad. Incluso ellos están pidiendo que pues cada quien pueda llegar con su mejor traje garífuna. También van a tener lo que son artistas internacionales, así que pueden apuntar. ¿Tienen lápiz ahí, por favor? Pueden llamar al 347-907-6175. El 347-907-6175. Ellos siempre están en muchas actividades. Hacen misas, hacen muchas cuestiones de recaudaciones de fondo,
Incluso yo sé que la palabra que voy a decir no es la correcta, porque yo digo estuata, pero se dice estatua. Ellos hicieron incluso, ellos incluso hicieron un monumento, ¿verdad? Tengo que informarme mucho más, pero yo sé que la persona del cual ellos hicieron un monumento con tanto amor y respeto en la comunidad garífuna de Guatemala, el señor Marcos Díaz, que me parece que fue el fundador de lo que es la Buga Livingston. Tengo que orientarme un poquito más. Correcto, pero Marcos Sánchez Díaz. Ajá, Marcos Sánchez Díaz, correcto. Exactamente, él mismo. Me llama mucho la atención porque él no era garífuna, más sin embargo, wow, todo lo que este señor empezó a crear en esta comunidad, lo que hoy en día es una comunidad que mi respeto. Entonces es importante, ¿verdad? Que, bueno, apoyemos todo aquello, tanto Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, todos aquellos proyectos que tengan que ser para poder ayudar a nuestra gente. Es importante que apoyemos. Yo siempre digo que cuando estamos en una cama postrados con una enfermedad que ni siquiera podemos hacer porque nos duele el páncreas o la huesera que tenemos, hay que apoyar a toda nuestra gente. Así que mis amores, ya ustedes saben, pues, si tienen alguna pregunta, pues estamos aquí al aire, así que usted puede preguntarme. Vamos, mi gente de Honduras, todos mis amigos, si tienen alguna curiosidad, pueden preguntarme. Me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan, porque yo estoy encantada de ser su nueva integrante de esta hermosa familia. Gracias, Budari, excelente. Realmente apreciamos tu heroísmo y ese ánimo que tienes para realmente motivar a nuestra gente linda. Estamos muy agradecidos. Este ha sido el primer reporte inaugurado hoy en vivo y a todo color desde Nueva York con nuestra reportera Budari Palacios, que semanalmente nos traerá lo más nuevo de lo que es los chismes, la información, la farándula social y todo de lo que sucede en la comunidad garífuna. ¿Verdad, Budari? Así mismo, mis amores, pues sin más nada que decir, precisamente ahorita estamos saliendo del ensayo de lo que es Budari Dance Company. Yo creo que ya tengo que ir a conseguir un poco de aceite de jeve, aceite de culebra para ponerlo en las coyunturas de la rabadilla y los tobillos. Muchas gracias, mi amor. Saludos a tu esposo, saludos a todos los miembros de Budari Dance Company y gracias por estar con nosotros hoy en tu primer día inaugural. Mucho amor y muchos abrazos para ti y para toda la comunidad garífuna de Nueva York. ¡Qué motea! ¡Quemo! Así que, buitiguño, y pues nos vemos el próximo miércoles, mis amores. Thank you so much, buiteguño, Budari, ayo. Ayo. Tan, tararán, tan, tan, tan.
abadana gidi kunaigo abuyo dale na chidi na gaida ma subusi di mo bao garifuna nuguchu garifuna nuguchu garifuna naguchi garifuna nagati garifuna nuguchu garifuna nuguchu garifuna naguchi garifuna nagati abahene munu wago lao irumana abahene munu wago lao garihadina abide di ho lao garifuna na abide di ho lao garifuna na. ¿Qué motea? Ajá. Esa mi gente linda, estamos de regreso con Celso Alfredo Neri Rufino. Dale nere duro duro, dale siye. Abahene mula negruna, abide di mo, lao galifuna. Abadan negre kunego, abuyo. Dale na chile na gaira ma. Abahene munu wago, lau balisna. Abahene munu wago, lau medina. Abide di mo, lau galifna. 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 Yay, ¿qué motea? Sabor. Ok, estamos de vuelta, gente linda, audiencia linda, desde Nueva York hasta Los Ángeles, desde Houston hasta Seattle, Washington, en vivo y a todo color, de Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, sintonía total, en Belice también. Bienvenido al señor Celso Alfredo Neri Rufino, tío C, como muchos de los niños lo llaman. Es un ícono en el pueblo de Livingston. Celso no solamente es una persona popular, sino también una persona con un corazón muy grande. Es una figura carismática que representa lo que es el garífuna dúo en Guatemala. Así de que bienvenido, Celso, ¿cómo estás? Sí, aquí Ronnie, bastante bien disfrutando de esta entrevista contigo, que es un placer, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos hacia adelante en la lucha por el bien siempre común. Y aquí estamos para servirle, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate que nos han dado varios comentarios a través de las redes sociales y nos han dicho, puchica, este Celso Alfredo Neri Rufino es directo, me gusta, es una persona que habla la verdad. Así de que te has llevado varios ramos de flores ya aquí de varias de las radioescuchas que te han aceptado por tus comentarios tan acertados en vivo y a todo color esta noche a través de la vía telefónica desde Barrio Guamilitu, La Buga, Livingston. Así es de que bienvenido nuevamente a Celso Alfredo Neri Rufino. Ahora vamos a adentrarnos dentro de lo que es tu mundo en los viajes. Has viajado bastante por todo el mundo por motivo educativo, por motivo de muchas razones. Contanos un poco acerca de tus viajes y a dónde has ido, Celso. Bueno, aparte de los altares, Playa Blanca, Cocolí, todas esas áreas de acá de Livingston, Río Dulce, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, bueno, para qué contarte tanto, ¿no? Y también pues he viajado a México, a las islas del Caribe, a Europa, a Asia y también a Estados Unidos, ¿verdad? Varias veces. Y excelente. Mis viajes pues han sido muy relacionados con un plan de turismo, pero gracias a Dios tengo una disciplina bastante arraigada, que nací con esto, que la educación para mí es lo primordial en la vida.
el buscar ser cultura, buscar ser culto, y eso está a través de los libros. Entonces, en mi carrera desde la juventud siempre me he dedicado a leer sobre países, mapas, etcétera, etcétera, y me ha dado la inquietud de visitar esos lugares que he escuchado donde hay buenas universidades, bibliotecas, museos, teatros, ¿verdad? Son mi pasión, y todo esto pues me ha servido para adquirir una educación bastante rígida que me ha servido hasta ahora para el tiempo de mi jubilación, ¿verdad? Excelente. Además. Gracias por esa información, Celso. Ahora en este proyecto que se llama Luba Furende Guamelitu, ¿cómo se inicia? Bien, pues allá atrás en 1997 decidí por mí mismo venir y crear en la mente de los niños la importancia del material entre desechos y materiales naturales, como por ejemplo la concha, las semillas, el bambú, que son herramientas muy buenas y muy fuertes de donde se pueden fabricar sobres y hacer dinero, ¿verdad? Entonces, de esta forma, pues, dentro del grupo que yo manejaba de los vecinos acá en Livingston, tenía gente muy especiales, ¿verdad? En este caso tengo a Edgar Sánchez, mi compadre Tato, y también tengo a Steven Rosa, mi compadre Calle, que sí, pues, ha los handicaps desde el nacimiento. Pero yo encontré la forma de poder ayudarlos a ser útiles a la sociedad cuando crezcan, ¿verdad? Gracias a Dios. Alabado sea el Padre. Entonces, de esta forma, me di cuenta también cuando era niño, mi problema dentro de la escuela. Yo repetí segundo grado 4 veces, porque yo no entendía el Castilla, hermano. Nada, cero Castilla. Castellano, ¿verdad? Entonces, ya grande, me di cuenta que ese es problema cultural. No solo de los garífunos, también del castellano y del maya, porque si ellos supieran interpretar las lenguas académicas, no tuvieran necesidad de ir a una escuela desde niño, ¿verdad? Por eso va a la escuela toda la cultura, toda la gente del mundo, porque necesitamos dominar para nuestro futuro esa lengua académica que se maneja ahí. Esa es la occidentalización en este caso, ¿verdad? Sí, y le llamamos educación. Entonces, con este fin, surgió de este humilde servidor tuyo de crear una escuela de reforzamiento, ¿verdad? Desde niño, con la idea de no solo enseñarles las cosas que le están reforzando, las cosas que están enseñando en la escuela, sino más bien de hacerlo práctico también en su vida. En este caso, por ejemplo, nos enseñaban de que la cabecera de Quiché es Santa Cruz de Quiché, pero a mí nunca me dieron ni siquiera una excursión a Quiché para que lo conociera físicamente, ¿verdad? Sí, pues. Entonces surgió la escuela de reforzamiento, que para ese entonces se llamaba Escuela de Arte y Cultura Freedom Fighter. Ya tengo generaciones profesionales que sí han sido apoyados, y la visión directa de este proyecto es ayudar a los padres de familia pobres con sus útiles escolares durante el mes de enero, porque muchos niños aquí en la comunidad empiezan la escuela en febrero, a veces hasta en marzo, porque no tienen la familia suficiente dinero para comprar un bolsón, un cuaderno, un lápiz. Wow. Sí, entonces me he preocupado con estos principios desde que también fui papá. De la voz, que mi hijo tiene 21 años ahorita, estoy estudiando carrera en Guatemala Ciudad a través de una beca con los hermanos, las hermanas de María, en las vías de los niños. El hombre ya está estudiando, pues estoy contento por esa ayuda también y esa superación del niño. Y hay varios garífunas ahí en este colegio que sí, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad, le llamo así, y la actitud de echarle una educación. Así nació este proyecto de reforzamiento,
lo cual pues ya en los últimos 5, 6 o 7 años se está llamando Escuela de Reforzamiento Guamilito, puro garífuna. Y en lo fondo, pues nos hemos dedicado a enseñar y cultivar la lectura y la escritura correcta de la lengua garífuna. Ese tiempo que he mencionado, 1997 para acá, y primeramente Dios, vamos a seguir hasta que en estos momentos, desde el año pasado, ya una escuela oficial, Escuela Garífuna Guamilito multilingüe se llama, y está dando pasos a la educación y formación ya profesional, por decir algo, ¿no? Una escuela bastante oficial. Y esto ha empezado así, como estoy mencionando, desde esta temporada, con reforzamiento, y esta misma escuela de reforzamiento ha hecho posible que haya una escuela formal ahora empezando con niños de edad preso. No quiero pasar por alto y dar el agradecimiento a mi esposa, verdad que en ese entonces todavía no era mi esposa, era mi paciente que tenía algunos problemas físicos y llegó a vivir acá conmigo, pero viendo mi trabajo, viendo mi empeño, verdad, por ayudar a la comunidad, pues le caí bien a la señora hasta que llegamos al altar, ¿verdad? Nos ha financiado todo el movimiento, gracias a ella. Eva, estoy hablando de Eva, mi esposa. Y también pues ha hecho posible que a través de esfuerzos, porque cualquier movimiento burocrático, hermano, cuesta mucho dinero. Es cierto. ¿Verdad? Los licenciados, los abogados, los profesionales, los maestros, la renta. O sea, pues hasta aquí llevamos gastado desde 2009 para acá, llevamos un rubro de casi 1.200.000 quetzales en asuntos educativos, incluyendo nuestra vida, ¿verdad? Que es un poquito cara, pero eso es lo que estamos manejando, y toda mi empeño, toda mi visión es invertir, ¿verdad?, en la educación para el bien de la humanidad, especialmente los garífunas. Y estamos fuertes, Ronnie, porque ahorita acá nosotros le hablamos a nuestros niños en garífuna. Ellos nos contestan en español, lo cual me hace también sentir orgulloso, porque las dos lenguas las necesitamos para una formación educativa. Correcto. Ya no podemos amarrarnos en garífuna porque no nos va a servir en el otro lado, ¿verdad? Pero llevándolo paralelo. Por ejemplo, trabajamos. En la escuela se le enseña al niño esta cosa que va sobre la olla y bien, se llama tapa. Ya en la escuela de reforzamiento, ya le enseñamos que esta tapa en garífuna se llama idel, por ejemplo. Lidel dabaras. Así vamos esforzando eso, y así nació de tu servidor, ¿verdad? Vos esa inquietud de poder reforzar a nuestros niños para que avancen en el mundo educativo, porque lo que vemos, Ronnie, la experiencia de la comunidad, es que en los primeros grados de primaria está lleno de garífunas, hermano. Tal vez por cada 10 garífunas hay 2 mayas o un ladino. Pero ya en el básico, por cada 30 mayas, tenemos la mitad de garífunas, ¿viste? Wow. Se pierden los muchachos, nos perdemos seriamente, y repetimos mucho lo que es segundo o tercer grado, porque en nuestra casa nos habla un español pura lata, hermano. No sirve ese español. Mi mamá me hablaba un español, ay Dios mío, ¿para qué contarte, vamos? Entonces, en eso surgió la escuela de reforzamiento, en este caso Luba Furende, ¿verdad? Y estamos divididos actualmente, porque Luba Furende se está dedicando siempre a reforzamiento. Correcto. En otro lado tenemos la escuela garífuna multilingüe Guamilito, dedicándose a la educación, formación ya académica, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos trabajando con mucha diligencia, con muchos esfuerzos. Le estoy rogándole a Dios siempre que no se nos vaya a enojar la doña, ¿verdad? Gracias a Dios le gusta también compartir con los niños de una forma muy abierta, y en eso estamos educándonos a nuestra gente en nuestra propia capacidad.
Gracias por esa información, Celso. Y queremos enviar un saludo muy cordial y un abrazo cibernético ahí para Eva Moore. Thank you, Eva, for doing what you do in being a strong arm and helping Celso, Alfredo Neri Rufino in the project called Luba Furende Guamilito, para que puedan seguir adelante. Así es de que thank you so much for bringing those donations from California, from the United States to Livingston. Thank you for making that extra effort to make sure that the kids have the necessary supplies to start a brand new school year with the supplies that they need. Así es de que un agradecimiento muy cordial y mucho amor para Eva del Rey, Eva Moore, que es la esposa de Celso, Alfredo Neri Rufino, que también ha sido el brazo derecho de Celso en este proyecto para la retención y para la reaculturación de los niños en la comunidad garífuna de Livingston. Así es que felicidades. Y también para que no te quedes atrás, Celso Neri, queremos también recordarle a nuestra audiencia de que el señor Celso fue instrumental en el año 1996 para la firma del acuerdo de paz. Él, de hecho, obtuvo un premio. Así es de que tal vez él nos puede comentar acerca de esto que le sucedió en 1996 durante el acuerdo de paz, Celso. Exactamente, Ronnie, pues en un momento estaba viajando por allá por la ciudad cuando conocí a los miembros de la fraternidad isabalense. A través de la Peggy Lynch, mis respetos, por supuesto, saludos, y también Lico, Valenzuela y estos compadres que sí son de Puerto Barrios, empezaron a moverse por el reconocimiento de la cultura garífuna dentro de Guatemala, ¿verdad? Que tengamos un día de arribo oficialmente reconocido. Y casualmente, pues un día venía de Honduras, porque yo dejaba turismo para Honduras a través de lanchas. Cuando una noche llegó este señor que descanse también, Fernando Norales, más conocido como Dundulis, y a mi casa y me dijo, mire Celso, pues tenemos un viaje a la ciudad mañana, queremos gente, va. Y yo, ¿qué voy a hacer en este caso? No, ya acabo de venir, pero no tengas pena, voy a moverme. Había campeonato de fútbol sala, soccer. Uh-huh. Entonces yo me tiré al gimnasio y llegué allá, me paré en el lugar y le dije a los muchachos desde arriba, miren muchachos, hay viaje gratis para Guatemala mañana. Vamos a hacerlo a las 1 de la mañana, todos los que quieran irse, pues ahí vamos a estar. Hermano, no alcanzaba las lanchas para tantas. Wow, excelente, excelente, buen trabajo. Porque gracias a Dios es de convocatoria. En ese momento soy el único que disfruto a plenitud de ese poder aquí en Livingston. Cuando le digo a mi gente, ahí voy a estar yo, ahí está la gente al día. Entonces hicimos este viaje a la capital para firmar, ¿verdad? Ser testigos de esta firma, puesto que el presidente para entonces era el señor Arzú, ¿verdad? Uh-huh. Y él no quería que se firmara este acuerdo sobre los garífunas. De manera, pues, con este grupo que he mencionado, pues fuimos a Minúa, para ese entonces, Misión de Naciones Unidas para la Paz en Guatemala. Uh-huh. Empezamos a dar la parte, la queja, ¿verdad? Entonces Minúa, pues, obligó al señor presidente entonces que sí se firmara a través del Congreso ese día. Entonces hicimos este viaje y participé de lleno dentro del proceso. Y luego regresamos a Livingston a hacer una celebración, la primera celebración que fue en el 96, 26 de noviembre, perdón. Y desde ahí para entonces, para acá, pues hemos venido celebrando. Yo siempre estoy esperando que nuestra gente reaccionara un poco sobre este decreto, porque tiene un considerando donde declara que el Ministerio de Cultura y Deportes y el Ministerio de Educación son los responsables del bien funcionamiento y la celebración de este día garífuna.
Y hasta aquí no hemos visto nada claro porque no han habido intérpretes como para regular este decreto, ¿me entiendes? Es de mucho valor para nosotros. Todavía solo estamos bailando y haciendo cosas, pero con un mínimo también, con un mínimo presupuesto que viene de la municipalidad de 20,000 quetzales y unos 30,000 quetzales que cae a la mano de las otras personas ahí, no se sabe nada qué pasó. Y más sin embargo, pues yo estuve ahí, soy testigo de esta firma de los acuerdos de paz y bueno, queremos que algún día pues tenga mayor relevancia educativo, académico y financieramente. Gracias, Celso, por esa información. Bueno, y también queremos recordarle a nuestra audiencia linda de que si quieren hacer donaciones para este proyecto Garífuna de Luba Furende Guamilito, pueden ir al sitio web, al sitio de internet www.guatemalakids.org. Niños Guatemala en español, pero tienen que escribirlo en inglés. Guatemala Kids con K. KIDS.org. Ahí pueden ir y explorar lo que es este proyecto de Luba Furende Guamilito, donde pueden encontrar información acerca del proyecto y multimedia también y muchas cosas muy bonitas, y muchas fotos más que todo del trabajo de lo que los soldados de Ya hacen ahí en la comunidad garífuna de Livingston. Así es de que a cargo del señor Celso Neri, esto ha sido un liderazgo que él ha llevado desde el año 97 y bueno, siempre tratan de educar a los niños en valores morales, cómo prepararse para la vida, orgullo cultural como garífuna, agricultura, turismo, pesca, boxeo, otros deportes como el soccer, natación y un montón de cosas que se pueden favorecer ahí los niños. Así es de que a colaborar con este proyecto a través de su sitio web www.guatemalakids.org. Así es de que gracias Celso por estar con nosotros esta noche y continuamos, ya casi estamos al final de la entrevista, pero me gustaría preguntarte algún mensaje especial para la comunidad garífuna en general, después de que ya escudriñamos muchas facetas de tu vida. ¿Cuál es tu mensaje especial para la comunidad garífuna? Que nos autorreivindiquemos como garífuna. Y que no nos sigamos desparramados como ovejas sin pastor, ¿me entiendes? Necesitamos un hombre, un representante nuestro para que podamos contar con él para la dirección de esta comunidad. Porque el problema que nosotros estamos enfrentando culturalmente es que todos somos líderes, ¿me entiendes? Cada quien siempre quiere estar jalando agua a su molino y nuestros verdaderos líderes sí, pues. amarrados dentro de una discriminación académica sobre el que no tiene esa oportunidad. Y el garífuna en sí, hermano, y como un consejo también que le estoy dando a mi gente, nosotros creemos en nuestros líderes. Como somos una parte indígena, creemos 100% a que el líder sí realmente haga las cosas por nosotros. Pero cuando nos empiezan a fallar los líderes, entonces se pierde esa confianza sobre la claridad del proyecto. Por eso estoy hablando a nuestra gente, que agarren confianza, ¿me entiendes? Que no critiquemos a las personas que están tratando de hacer el bien, más bien apoyémonos, ¿verdad? Apoyémonos de veras. Este término que usamos, que es garina, guaguía, nosotros, vos, todo está bien, eso debe desaparecer, porque por eso no progresamos, por eso no avanzamos. ¿Por qué? Porque es más fácil decirle al hermano, te voy a hacer el trabajo, brother, pero te va a costar tanto, que decirle lo que me des. Y después no termina nada, porque estamos sin un contrato fijo por amistad o por familiar. Entonces, debemos de tratar de solidificarnos. Y mi mensaje más efectivo que yo siento para nuestra gente, hermano,
es que no solo aquí en Honduras, en Guatemala, en Belice, en Nicaragua, yo no he visto a la comunidad de Nicaragua, que sí quiero, vienen a cortar los árboles frutales de la comunidad para tirar cemento, hermano. Yo creo que sería un poquito más importante pensar en una pequeña hortaliza. La gente alega que nosotros no tenemos tierra para sembrar, pero si para trabajar agricultura necesitas 10 manzanas de terreno, hasta en un pequeño plástico puedes cultivar un tomate. Entonces, esto es mi consejo, mi sugerencia para nuestra gente, que empecemos a trabajar sobre el asunto de la reforestación doméstica, ¿verdad? Y que pues nos pueda servir para comer, para beber y para nuestros hijos. Hermano Ronnie, yo te digo que el Livingston, entre los cambios, regresando un poco, casi los 99% de los árboles que estaban dentro del casco urbano eran frutales. Caimito, mango, mamey, chico, cacao, etcétera, etcétera, y ahora no tenemos nada, hermano, solo concreto. Estamos igual que en Bronx, no hay una diferencia. Entonces sería bueno ir pensando un poco en eso, mi gente. Por favor, les los aconsejo de que tratemos maneras más productivas para vivir. Con eso los dejo. Gracias, Celso Alfredo Neri Rufino, en vivo y a todo color desde la Buga Livingston, con tremenda información que nos ha dado, nos ha puesto al día con lo que sucede allá en la comunidad garífuna de Livingston. Y también no se olviden que sus donaciones pueden ser aceptadas en el sitio web de Luba Furende Guamelito en www.guatemalakids.org. Está la página de PayPal, la donación, ahí hacen un clic donde dice Donate y la donación es a través de PayPal, tremendamente seguro. No se preocupen de que vaya a haber un robo en su tarjeta de crédito ni nada. Las donaciones son aceptadas 24 horas al día, 365 días al año. Así es de que, gracias, don Celso. Feliz noche, Buiteguño y Abba Isieni. Ya terminamos, pues, hermano. Bueno, pues te podemos dar un par de minutos. Ya terminamos porque se nos fue el tiempo realmente. Hablamos de todo, pero si tenés algo más que agregar, los micrófonos son tuyos, Celso. Oh, sí, exactamente. Solo quería agregar también, mandar también un saludo para los voluntarios que hemos tenido también, ¿verdad, Ronnie? No mencioné esto. Sí, sí. ¿Verdad? Porque también nosotros decimos voluntarios en este proceso de educación en los dos proyectos, ¿verdad? Uh-huh. En este caso quiero saludar a Chris Perry, que sí también nos ha hecho una mano, ha venido a disfrutar con nosotros. ¿De dónde es Chris? Hogan, ¿De dónde es Chris? En este caso, Pat Hogan, Allison Hogan y su esposo también, muchas gracias por ayudarnos. Uh-huh. También tuvimos a la Lisbeth, ¿verdad? De todas estas personas que han tenido la oportunidad, y uno más grande que tenemos que nos proveyó de salvavidas es mi amigo Smith, ¿verdad? Smith vive en California, pues él nos ha ayudado bastante también. Un saludo muy especial para estos amigos. Con esto pues me despido y muchas gracias, y un saludo muy especial a todos mis amigos y amigas que nos juntamos en Facebook, y a Ronnie, muchas gracias por la invitación. Gracias, hermano Neri. Una pregunta que tenía antes de que te vayas era, ¿podías mencionar uh-huh. la nacionalidad de los voluntarios que acabas de mencionar? A ver si los nombras y la nacionalidad de cada uno, por favor. Sí, Chris Perry de Estados Unidos, Lisbeth Raymond de Estados Unidos también, de diferentes estados, ¿verdad? Claro. Tenemos a Smith, ¿verdad? Que es de ahí de California, yo creo que vive en Santa Cruz. También, pues, ¿por qué no mencionarlo? Hasta Europa tengo también al hermano Armando Lusquiño, ¿verdad? Que han echado también una mano conmigo dentro de este proyecto. Y
entre muchos más, ¿verdad? Que no me cabe mencionar ahorita, pero siempre se lo estoy agradeciendo y esperamos. Desde Francia también hemos tenido a Pascal, ¿verdad? De Israel, hemos tenido también parejas que han trabajado con nosotros, pues saludos y un abrazo para ellos. También tú, Ronnie, vas sin pasar por alto, ¿verdad? Tu apoyo también con Eva, pues gracias por tu paciencia también y esperamos que todo sea en desarrollo, ¿ah? Wati megete luagu abuti, no hay problema. Mabugo, abaíse, animal. Yes, buti guño abuti, así es de que gracias, audiencia linda, por estar con nosotros. Ahora continuamos con más música y nos despedimos de Celso Alfredo Neri Rufino esta noche, que estuvo con nosotros en vivo y a todo color a través de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Abaíse. 1990 good night. I am looking for a woman who have no man. 1990 good night. Lord, 1990 good night. I am looking for a woman who have no man. 1990 good night. Lord, 1990 good night. I am looking for a woman who have no man. 1990 good night. Lord, 1990 good night. I am looking for a woman who have no man. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you for tuning in. Gracias por estar en sintonía con Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Nos vamos a despedir ya porque nos ha llegado la hora de decir adiós, buenas noches y felices sueños a todos. Gracias por escuchar nuestro programa semanal de Garifuna Music and Talk todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, hora del Pacífico, y 10 a medianoche, hora de Nueva York. Gracias a Budari Palacios también por hacer el primer show, el primer entremés, la primera participación con su reporte semanal de lo que sucede en la comunidad garífuna del Bronx. Así es de que el reporte semanal de lo que está ocurriendo en la comunidad garífuna de Nueva York
York, con nuestra reportera Budari Palacios cada miércoles a partir de las 11 de la noche, hora de Nueva York, y 8 de la noche, hora de Los Ángeles. No se lo pierdan el próximo miércoles. Un agradecimiento muy cordial para Eva Moore, Eva del Rey, y también para el señor Celso Alfredo Neri Rufino por haber estado con nosotros esta noche en vivo y a todo color aquí en Garifuna Music and Talk with DJ Labuga a través de radiocentroamerica.com y lmbroots.com radio. ¡Qué motea! Run with it, run with it, run with it. Rhythm up, rhythm up. Gallo, you married already. Look for your finger, girl. You married already. Look for your finger, girl. You married already. Gallo, you married already. Gallo, you married already. Look for your finger, girl. You married already. Hey, go bala, go boo, body heady. Look for your finger, darling. You married already. Look for your finger, baby. You married already. Ha, Gui Passi, Gui Passi. You married already, yeah. Gallo, you married already. Hey, you go bala, go boo, body heady. Hey, you go bala, go boo, body heady. Bueno, nos vamos a despedir con la canción de Sopa, el finado Sopa, Wafeduha. Finger, baby. You married already. Mama
mano for the woman we go say it in a nasa verily be do down. Mama abime urinya jara famu manu amunya malu funi manu we kusere dina nasa bidu dang Kaboom! Sendo Sambiama, con número. Máximo respeto para todos los DJ que nos han apoyado en nuestra carrera musical. Mi hermano Sopa, una vez más. Caribbean FM, Mar FM, Bahía FM, y también la radio de mi tierra, a mi nación, Sirena Marabú, tú sabes, 107.5, representándonos. Ellos DJ Ken, DJ Mauri, máximo respeto. Ellos Sticky, Big Lion, Big Ranking, ellos Pico, Chapa Style, tú sabes, ¿no? 502 Easy Records, de corazón. Gafu presentó Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. Es un programa semanal de 7 de la noche a 9 de la noche todos los miércoles a través de www.radiocentroamerica.com en Los Ángeles y www.lmbroots.com radio en Nueva York. Tune in next Wednesday again for Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. We're live and direct through www.radiocentroamerica.com and lmbroots.com radio in New York. Wednesdays from 7 to 9 p.m.